agradecerte. Solo tú mereces todo de mí, Jesús. El camino al Padre abriste para mí, y ahora puedo entrar y contemplarte. La fe se debe fundamentar en la palabra de Dios. Entonces ya hemos visto que el poder que tiene la fe, que procede de Dios, porque la fe sin la palabra de Dios, sin Dios es nada, no depende de nosotros ni de ella misma, sino del poder del Señor. Pero hay otro aspecto importante. La fe, hermanos, tiene que fundamentarse en la palabra del Señor Jesucristo. No podemos actuar de forma autónoma de la soberanía de Dios y decir: yo tengo mucha fe, estoy basado en la palabra, voy a orar por cierto enfermo autónomamente. No puedo despegarme de la voluntad de Dios. Yo tengo mucha fe y por eso voy a hacer esto y por eso voy a hacer... No funciona así. Nuestra fe tiene que estar sometida a la voluntad de Cristo. Por eso muchas veces cuando alguien ora por algo, a veces falla, a veces hierra, a veces se equivoca, porque están despegados de la voluntad de Cristo. Pero una fe sometida a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor Jesús, se convierte en una fe poderosa. Mis hermanos, entonces no podemos actuar de forma autónoma de la soberanía de Dios, ni en contra de la naturaleza santa de Dios. Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Ya lo tienes, verso 9. Oseas capítulo 14, verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, no se trata de decir: oh, yo tengo mucha fe, voy a ir y orar por esta persona que está sufriendo esta pandemia y Dios la va a levantar. No funciona así. Se trata de apegarte a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, para andar en el camino de Dios y entonces tu fe sea eficaz. Se trata de confiar en Cristo y en su palabra y obedecer su palabra. Y entonces, si el Señor te manda, tú vas a poder ir y hasta orar por un muerto y este se va a levantar, porque es Dios quien te está mandando y su voluntad se va a hacer, se va a cumplir su soberanía. Entonces mira lo que dice Oseas 14, verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos. Todo lo que hace Dios es recto. Todo lo que hace Dios es recto, y los justos andan por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, ¿por qué no podemos pedir cosas malas a la luz de este versículo? ¿Por qué yo no puedo pedir a Dios: ay Señor, yo tengo mucha fe, me voy a sacar la lotería? Porque los caminos de Jehová son rectos. Entonces yo tengo que aprender a pedir cosas rectas y justas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Juan capítulo 15, verso 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira qué maravilloso es el Señor. Si permaneces en Cristo
si permanezco en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, es decir, si tú y yo leemos la Escritura, la ponemos por obra todo el tiempo, entonces dice el Señor, pedid. Mira, hay otro versículo que dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Este verso dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque una persona que está sometida a la voluntad del Señor, una persona que está sometida a la soberanía de Dios, que obedece la palabra, que procura la justicia, nunca pedirá algo en contra de la voluntad de Cristo. Nunca pedirá cosas injustas. Nunca pedirá cosas para su propio placer. Pedirá cosas justas. Pedirá cosas conforme a la voluntad de Dios. Mira, ¿cuál es la condición para que todo lo que pidamos sea hecho por Dios? ¿Cuál es la condición para que tu oración y mi oración sea contestada? ¿Cuál es la condición? Ve que Dios no dijo tienes que ir al monte Everest. Ve que Dios no dijo tienes que golpear tu espalda y latigarte. Ve que Dios no dijo tienes que hacer 1000 sacrificios. Dios nunca dijo eso. Dios no dijo tienes que caminar de rodillas kilómetros. Dios no dijo tienes que hacer o pagar tanto dinero para recibir el milagro. No. Jesús dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Jesús dijo, si guardas mis mandamientos. Jesús dijo, si obedeces mi palabra. Jesús dijo, si tú vives mi palabra, como tú puedas comprenderlo mejor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ve, esa es la condición. Entonces Dios dice, pide todo lo que quieras y os será hecho. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es la condición para que Dios nos conceda nuestras peticiones? ¿Cuál es la condición para que Dios responda esa necesidad, ese problema, esa situación difícil? ¿Cuál es la condición que pone el Señor? En el verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces yo tengo que confiar en Él. La condición es pedir conforme su voluntad. Pedir conforme su voluntad. Para ello yo tengo que aprender a tener esa relación con Cristo, a estar en oración, a buscar el rostro de Dios. Y cuando yo pida a mi Padre que está en los cielos, no importa el problema, no importa la situación, no importa la dificultad, no importa la gravedad del asunto, no importa que haya todos los pronósticos en contra, no importa que hayas tenido años y años con la misma situación, no importa la situación. Si tú pides conforme a la voluntad de Cristo, confiando en Él, con esa seguridad absoluta y esa convicción, basado en su palabra, guardando sus mandamientos, entonces Dios te escuchará. Gloria al Señor, aleluya. Dios te va a escuchar. Qué tremendo es esto, hermano. Nuestra fe debe estar en armonía con la naturaleza santa de Dios, en armonía con la santidad de Dios, en armonía con su voluntad. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez has escuchado una guitarra
donde las cuerdas están en diferente nota y no se escucha nada bien cuando está desafinado, pero cuando está afinado hay armonía. Y eso se refiere a estar en armonía con la voluntad y la santidad de nuestro Dios, estar en armonía con la palabra escrita, revelada por el Espíritu Santo. Y si se dan estas dos condiciones de estar en el mismo sentir, en el mismo canal de Dios, de su santidad y de su voluntad, entonces puedes estar seguro de que verás su gloria. Jesús le dijo a aquella mujer: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por tanto os digo, Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24, lo repito, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria al Señor. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor Jesús en este día. Amado Señor, gracias por el privilegio que tú nos das, porque podemos escuchar tu palabra, meditar en tu sagrada escritura y empezar a tener una fe real, una fe verdadera y una fe viva. Una fe que realmente mueve montañas y desarraiga árboles y los manda a plantarse en otro lugar. Porque es una fe basada en tu palabra, basada en tu voluntad, basada en tus mandamientos, basada en ti, Señor. Gracias por hablarnos y decirnos cuál es la verdadera fe. Esa fe que tanto se habla, pero que muy poco lo conocen. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.